a preguntar es, para vos, ¿qué es la neuroeducación? Bueno, primero, hola a todos, San Nicolás, estoy muy feliz de estar acá. No venía desde la pandemia y está hermosa la ciudad. Bueno, la neuroeducación es un puente entre todas las investigaciones científicas que hay del mundo de las neurociencias y educación. Es un poco cómo trasladar lo que estamos aprendiendo de nuestro cerebro neuroanatómicamente, que ahora es posible de observar gracias a la tecnología no invasible, y cómo todo eso que se está aprendiendo acerca del cerebro en neurociencias de alguna manera impacta en cómo nosotros, educadores, planificamos clases, armamos exámenes, diseñamos didácticas de aprendizaje, etc. Es un poco como aprovechar toda la información que viene acerca del órgano que hace el aprendizaje, que es el cerebro, y incorporarlo para mejorar nuestras prácticas. Bien. Te comentaba hace un ratito que investigando para esta entrevista me topé con que varios de los elementos que mencionás en tu propuesta, ¿sí?, para una escuela nueva, me suenan a elementos que están presentes en ciertas corrientes de psicología, tal vez principalmente en lo que yo conozco como terapias cognitivo-conductuales de tercera generación o terapias contextuales. Entonces quería preguntarte si hay algo de eso en tu propuesta, si ves que hay una compatibilidad entre disciplinas. En realidad es muy interesante lo que pasa con la neuroeducación. Hay muchos de los conceptos que probablemente hoy comparta que, como vos bien decís, muchas profesoras, muchos docentes ya están poniendo en práctica hace un montón. Lo que viene a hacer la neurociencia o la neuroeducación es como darle el marco científico de por qué esa práctica tiene sentido desde, yo hablo siempre desde la biología, o sea, desde la química y desde la electricidad que se genera en un cerebro que está empezando a armar redes neuronales. Entonces, obviamente hay un montón de gente y un montón de docentes y profesores de distintas ramas también de educación que están usando el movimiento, que están trabajando, no sé, cooperativamente, o que están usando la música para generar climas. Yo solamente vengo a contar cómo todas esas herramientas que se usan, como decís vos, en distintas corrientes, son súper reforzadas por el hecho de que ahora entendemos que es exactamente así como el cerebro aprende. Entonces, muchas veces digo, no se asusten si vienen a estos encuentros y dicen, ay, pero yo ya estoy haciendo eso, o esto no es nuevo para mí. Lo que creo que a lo mejor puede ser nuevo es como la ratificación científica de que estas prácticas que a veces ponemos en juego en nuestra clase por creatividad propia de nosotros o por, no sé, esa especie de intuición de que me parece que va a funcionar bien, bueno, acá tengo la ciencia un poco también para compartirlo con el resto de la comunidad educativa, ¿no? Compartir con los padres por qué hacemos una preclase, por ejemplo, por qué antes de empezar a enseñar una unidad de historia hacemos una pose yoga, para que se entienda cuál es la base científica atrás de esa pose yoga y no que el profesor ese día, no sé, estaba inspirado y dijo, bueno, hoy vamos a empezar con, ¿no? La idea es que la neuroeducación sea algo transversal en la escuela, no sea que algún profe lo usa o algún docente lo usa. Pero sí, por supuesto, son muchas ideas o muchas actividades que en mi caso ya estábamos haciendo hace un montón de tiempo, pero no teníamos ni idea de que en realidad cuando estábamos haciendo tal o cual actividad estábamos encendiendo tal parte del cerebro que a su vez está relacionado a lo mejor con la memoria. Como que nos faltaba información atrás de esas prácticas. Claro, es como un paso necesario, deseable, digamos. Yo creo que sí, porque si no parece una moda o si no parece, fui a un congreso la semana pasada y vine con todas estas ideas y después el entusiasmo va decayendo y entonces se vuelven a las viejas prácticas. Yo creo que toda la mirada del profe que se sienta a decidir la currícula o el profe que se sienta a planificar su semana debería ser teniendo en cuenta cuál es la forma más natural en la que aprende un cerebro. Bien, y te pregunto un poquito
de curiosidad personal, ¿sí? También investigando, algo que vi, me llamó la atención por ahí, ciertas cuestiones que hablas en relación a ciertos mitos que hay por ahí que uno tiene en relación a cómo funciona un cerebro, el tema de la lateralidad, el cerebro izquierdo, el hemisferio derecho. Y por ahí una pregunta que quería hacerte es en relación al tema de las inteligencias múltiples. Por ese lado, ¿qué es lo que conoces? ¿Qué evidencias hay que fundamenten o no una visión como la de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner? Bueno, qué bueno, gracias por preguntar eso. Se ve que estuviste haciendo mucha tarea antes de la charla. Bueno, el tema de las inteligencias múltiples ya tiene casi 40 años, qué locura. Howard Gardner lo postuló exactamente como lo que es, una teoría. Y su teoría decía que, por de pronto definió él, o dio una definición él de lo que es la inteligencia. Para él, la inteligencia era una manera de resolver problemas y una manera de crear otras situaciones problemáticas, ¿no? Una de las definiciones. Entonces él decía, yo quiero postular que hay varias maneras de resolver problemas, y en la escuela en general se nos enseña desde mucho nuestras habilidades matemáticas y nuestras habilidades lingüísticas, como que si uno está cómodo, le va bien en leer y escribir y le va bien en matemática, en general uno es un buen alumno. Y lo que él decía es, tenemos muchas maneras diferentes de encarar un problema y de resolverlo. Su teoría decía que habían por lo menos 7 maneras diferentes o 7 habilidades diferentes, 7 formas en las que podemos resolver un problema que no sean solamente desde lo matemático o desde lo lingüístico, ¿no? Entonces él hablaba de una inteligencia visual espacial, una inteligencia kinestésica, una inteligencia intrapersonal, interpersonal. Pero lo que no se sostuvo científicamente de su teoría es que él decía o postulaba que cada una de estas inteligencias estaba alojada en alguna parte del cerebro, en alguna estructura cerebral, razón por la cual todos al nacer teníamos todas, porque eran como físicamente ubicables. Lo que la ciencia dice ahora es que eso queda en teoría. No podemos hablar de inteligencias porque la realidad es que no hay esas inteligencias que mencionaba Howard Gardner localizadas en distintos. Sí, por ejemplo, la visual espacial podríamos decir, bueno, sí, está en el lóbulo occipital, pero la realidad es que ni siquiera hay un lugar donde está matemática, tampoco es así. Se puede a lo mejor consolidar la idea de que lo interpersonal y lo intrapersonal es real, que existe. Hay una parte nuestra que tiene mucho que ver con la metacognición y la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, y hay una parte nuestra de nuestro cerebro que tiene mucho que ver con la empatía y con cómo nos comunicamos con otros, para lo cual podríamos hablar y seguir hablando de inteligencias emocionales o de inteligencias intra e interpersonales. De las otras deberíamos mencionarlas como habilidades. Okay. O sea, todos nosotros tenemos diferentes habilidades, diferentes maneras de encarar problemas, pero no podemos darle la categoría de inteligencia. Bien. Bueno, y para terminar, te hago una pregunta amplia, que como las que te gustan a vos, ¿sí? Que es, a ver, si vos pudieras, si dependiera de vos, armar lo que es, ¿sí?, el plan de asignaturas de las escuelas en Argentina, supongamos, ¿sí? ¿Cómo sería tu currículo ideal? ¿O qué agregarías? Una de las claves cuando yo pienso en esto de repensar la escuela y en sentarnos a co-crear una escuela para este siglo y no para el siglo anterior, menciono que una de las llaves es la currícula, ¿no? Es sentarse a hablar acerca de qué contenidos son importantes para nuestros estudiantes hoy, 2023. Evitar esta automaticidad pedagógica de heredar año tras año currículas que ya están escritas desde hace un montón de tiempo, o libros que ya fueron seleccionados por otros docentes o por otros profes, y sentarnos con, bueno, situación, estamos en Argentina, post-pandemia, hay alumnos que estuvieron 2 años haciendo aprendizaje virtual, otros que ni siquiera, porque hay una pausa importante en nivel inicial y en primer ciclo. Entonces, ¿qué contenidos no pudimos dar? ¿Qué cosas fueron importantes aprender a raíz de la pandemia? ¿Qué empezó a ser central? Por ejemplo, el autocuidado.
Y por ejemplo también, ¿cómo puedo seguir relacionándome con el resto del mundo si no puedo hacerlo cara a cara, ¿no? Entonces, el repensar la currícula yo diría que es el punto inicial de una nueva escuela. ¿Para qué vamos a la escuela? Porque también nos dimos cuenta en la pospandemia que podíamos seguir aprendiendo sin ir. Entonces, ¿qué es fundamental que haga la escuela que no se puede hacer en casa a través de un tutorial de YouTube? Y de ahí es donde creo que hay que sentarse a mirar las currículas, porque yo sé que hay todo lo que está en la currícula, hay un tutorial, ¿no? Desde las palabras acentuadas hasta el ciclo del agua, lo que sea, los chicos lo podrían aprender en su casa mirando un video. ¿Por qué sigue siendo fundamental la escuela? Principalmente por su misión de socializar, obviamente, pero también porque ese contenido que a los chicos les puede llegar de una manera totalmente, casi te diría abstracta, o sea, es algo que leo o algo que escucho, pero que no tiene relación con nada. La escuela es el lugar donde vamos a estar discutiendo, por ejemplo, cómo sabemos que esto es real y no que es fake news. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo bajaste? Empezar por ahí. ¿Con qué lo relacionás? ¿Por qué es importante aprender esto? Entonces la escuela sigue teniendo que ser el lugar para manipular la información, para discutirla, para trabajar en equipo, y para producir información, ¿no? Así como estamos en una era, creo que ya estamos en 3.0 de tecnología, no sé cómo es. Bueno, eso significa que no solamente consumimos, sino que producimos información o material para las redes o para donde sea. Y la escuela tiene que ser el lugar de eso, donde se produzcan aprendizajes o donde se realicen productos basados en lo que yo aprendí que se pueda aplicar a mi vida. Bueno, muchísimas gracias, Lucrecia. Gracias a vos y gracias por hacer tanta investigación antes de que conversemos.